amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Con poder resucitó. Los Hechos. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, hasta donde vamos a ver hoy, se refiere a la predicación del Evangelio. Y ya vimos cómo lo hacen Pedro y Juan, y no les da temor ante las autoridades religiosas, las amenazas, inclusive los golpes, cárceles, todo aquello que ellos pueden vivir. No se puede detener, hermanos, la predicación del Evangelio. En esos tiempos eran momentos gloriosos, y hasta ahora, hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo agradable, es un tiempo glorioso. Se conoce como un tiempo de gracia de Dios dado a los hombres. Hay unas palabras que dicen que la predicación es un mensaje de Dios a los hombres, para los hombres. El Evangelio es un mensaje de Dios dado a los hombres, para los hombres. Hermanos, el instrumento que Dios va a usar para depositar ese mensaje es la persona convertida. Y esa persona convertida va a llevar el mensaje de Dios para que el nombre del Señor se conozca en todo el mundo. Y como enseña el apóstol a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Filipenses, que toda persona reconozca a Dios y a Jesucristo y nos postremos delante de Él. Esa es la finalidad del mensaje. Un mensaje de Dios dado a los hombres, para los hombres. ¿Sí, hermanos? Entonces, el Señor va a hablar va a usar a las personas y de todas las clases sociales, campesinos, jornaleros, personas que tienen un oficio, personas que tienen una profesión, personas científicos, filósofos, hay cristianos, filósofos, científicos, y ellos, por ejemplo, los médicos pueden explicarnos acerca de cómo está hecho el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, las células y todas esas cosas del cuerpo, y plantearlo, ponerlo desde la obra de Dios, para explicar de modo que uno pueda entender mejor la obra de Dios. Entonces aquí tenemos Hechos capítulo 6. Vamos a ver Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7. Son muchos versículos, pero no vamos a ver todos. Yo les invito para que ustedes en su casita lean ustedes los versículos del 3, capítulo 7, del versículo 3 hasta el 50 versículo 3 hasta el 50 del capítulo 7. Y aquí vamos a considerar la vida de Esteban. Sí, hermanos, un mensaje de Dios
un mensaje divino dado a los hombres para los hombres. Y hermanos, el Evangelio no se detiene, es poder de Dios y tiene propósito para salvación. Y dice que el poder de Dios se manifiesta mediante el Evangelio, por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí vamos a ver esto. Les invito entonces ahí en el libro de los Hechos capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 15, hasta ahí nada más. Leemos, hermanos, ahí en sus lugares. Dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, porque nos has dado tu palabra, nos has dado tu evangelio. Tenemos a Cristo, nuestro Salvador, y a través de tu palabra entendemos que este mensaje es un mensaje divino que tú has dado a los hombres para los hombres. La finalidad, el propósito es que todos crean, que todos te conozcan, que todos vivan esa experiencia, ese encuentro personal contigo. Te damos muchas gracias por llegar a nuestra vida y por bendecirnos por medio de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos. Entonces aquí podemos ver en este mensaje de Esteban la fidelidad, el poder de Dios. Pero vamos a relacionar el poder, la fidelidad de Dios con la santidad, la firmeza y el valor de proclamar el nombre de Jesús. Va unido. Está el poder de Dios, está la fidelidad de Dios, está su propósito en que a Él se le conozca. Y algo que estábamos viendo ayer quizás al rato lleguen los hermanos, que estábamos viendo acerca de lo que Dios se propuso hacer en la vida del hombre. Hay un versículo que dice, que todos conocemos, y dice esto así: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dándose a conocer. Fíjense lo que tenemos ahí. Todo esto proviene de Dios. Entonces, uno de los planes de Dios es que Él sea conocido. Y el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, pues anda ocupado en mil cosas. Y ciertamente lleva una religión, tiene una idea de Dios, pero solamente eso. Y en la misericordia de Dios, Él obra, su Espíritu Santo obra y va previamente hablando al hombre. Y le va hablando acerca del Evangelio, acerca de Cristo, le va preparando. Y Dios le hace reconocer su necesidad de Dios. Dios es el que hace eso. Te hace reconocer que tienes necesidad de Dios. Sin embargo, el hombre sigue empeñado en sus ideas, en sus ideales. Pero el Señor no deja de hablar, no deja de insistir, y usa una persona y otra persona, y pasa un tiempo y pasa otro tiempo, y ahí está trabajando. Y el Espíritu Santo ahí está obrando. Hasta que lo entiendes, que realmente necesitas a Dios en tu corazón. Cuando has entendido lo que el Señor tiene para ti, por medio del Evangelio, por medio de Cristo Jesús, a través de su palabra, y los que comparten esa palabra, reconoces tu necesidad y entonces recibes a Cristo. Al recibir a Cristo Jesús, así como el Espíritu Santo estuvo obrando previamente, cuando recibes a Cristo, Cristo Jesús te presenta al Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es sellar esa decisión. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer ahora, cuando ha llegado a tu corazón por medio de Cristo, te va a enseñar más acerca de Cristo. De modo que puedas entender completamente el poder y el amor de Dios. Eso hace Dios. Y cada día, el Espíritu Santo nos va a llevar de la mano para que te enriquezcas de Dios, de Cristo. El Espíritu Santo va a usar la palabra para hacerte reconocer cada día que necesitas crecer de Dios, crecer en el Señor. Eso es lo que Él va a hacer. Y no va a parar. Ahí va a estar. Siempre va a estar. Cuando alguien se revela, cuando alguien tiene dificultad para orar, para congregarse, ahí va a estar tocando. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Porque quiere que convivamos con Él. Entonces, Él va a buscar formas para que entiendas muy bien la obra que Él se ha propuesto hacer en ti, en mí, en la iglesia. Eso se llama misericordia de Dios. Entonces, cuando una persona lo ha entendido y empieza a proclamar el nombre de Dios, es algo que no se puede detener, mis amigos. Y no le interesa a la persona si lo amenazan, si lo apedrean, si lo meten a la cárcel.
El apóstol Pablo en una ocasión allá en Filipos, no recuerdo bien si en Galacia, el pueblo se levantó en protesta porque el apóstol y Silas estaban predicando el evangelio. Entonces lo agarraron, lo sacaron del pueblo y lo apedrearon. Y dice que hicieron un montón en su cuerpo, le aventaron piedras y piedras y piedras, hicieron un montón. Lo dieron por muerto. Y toda esa gente regresó a su comunidad. Y al ratito se empezaron a mover las piedras y sale el apóstol. Y entra otra vez a la ciudad y sigue proclamando el nombre del Señor. Una cosa maravillosa. Cuando una persona entiende esto, y es la finalidad del Señor, que usted lo entienda y que proclamemos su nombre, no importando las oposiciones y todo aquello que puede estorbar. Qué importante es cuando la iglesia, el creyente, lo entiende. De ahí me baso que ese canto que dice que no se apague el fuego que hay en mi corazón, sino que siga ardiendo más y más y más y más. Porque en la escuela dominical ya vimos, hermanos, que la iglesia tiene un lugar, es la columna y baluarte de la verdad, y a la iglesia se le ha dado, al creyente se le ha dado ese poder, esa capacidad para proclamar el nombre de Dios, el precioso evangelio, ese precioso evangelio. Y aquí tenemos a Esteban. Esteban es uno de los 7. Dice Pedro: busquen entre la multitud a hombres fieles, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y eligieron a Esteban. Y aquí está Esteban, un hombre que entendió muy bien el mensaje. Y este hombre dice aquí en el versículo 7, capítulo 6 de Hechos, lo que sucedía con Pedro y con Juan cuando ellos hablaban del nombre del Señor. Cuando eligieron a estos 7 varones llenos del Espíritu Santo, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Y sale a relucir Esteban. Y Esteban, ¿quién describe esto, mis? ¿Quién dice esto? Lucas es el que está narrando, pero se ve en la vida de Esteban que está lleno del Espíritu Santo. Es notorio. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia. La gracia, hermanos, aquí tiene que ver que Esteban había entendido toda esa misericordia, todo ese amor, toda esa bondad de Dios. Y no se lo podía quedar. Estaba sumamente agradecido y muy contento, pero no se lo podía quedar. No se metió en un rinconcito. No fue allá, no se escondió. Sino había algo en él que le impulsaba, como dijo Pedro, no podemos dejar de decir, de hablar esto que hemos visto y oído. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes primero o a Dios. Ahí está Esteban, lleno de gracia.
Y algo que nos debe caracterizar a nosotros ahora, hermanos, es esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios. Vemos que está el poder de Dios, está la fidelidad de Dios, pero también en nosotros debe haber santidad, debe haber consagración y esa gracia. Y esa gracia es lo que nos debe impulsar para compartir ese evangelio. Porque aquí añade diciendo, hay poder. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Esteban? ¿Qué hay, hermanos? Gracia y hay poder. ¿Qué se necesita para proclamar el nombre del Señor? Porque dice aquí que hacía prodigios y señales en el pueblo. Era notorio. Entonces, la gracia, el poder, va junto con la fidelidad y el poder de Dios. Y esa consagración. Tenemos que orar por eso nosotros. Porque el evangelio no debe parar. Miremos, vamos más adelante. Entonces, Esteban era un hombre identificado. Esteban era un hombre puesto en las manos de Dios, consagrado. Y podemos ver más adelante lo que dice, pero vamos a ver ahí el versículo 9. Dice así: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros los de Cirene, y otros de Alejandría, y otros, ¿qué hacían? Discutían, analizaban, ellos cuestionaban, ellos protestaban, porque tenían una ley, porque tenían un credo, tenían una religión, se habían vuelto sectarios, se habían puesto en contra de Jesús y contradecían a Esteban. Y eso va a pasar. Apenas el viernes preguntaba una hermana: ¿cómo respondemos a aquellas personas que dicen que se pierde la salvación? ¿O cómo respondemos a aquellas personas que dicen que solamente algunos son predestinados para ser salvos? Cuando en Génesis dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios. Hagamos al hombre que se parezca a nosotros, que sea como nosotros, que tenga uso de razón, que piense, que decida. Y cuando el hombre cuando Dios crea al hombre, lo crea para él. Y el hombre es creado para la gloria de Dios. El hombre se revela. El mensaje está dado a todos. A todos. Y todo aquel que cree es salvo. Entonces, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber preguntas. Pero la diferencia va a ser ese poder y esa gracia, lo que tenía Esteban. Ese poder y esa gracia. Que usted ha recibido a Cristo Jesús y está completo, no le falta nada, completo, tiene herencia celestial, su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Está usted completamente seguro que el Señor es su pastor y que Él le ministra cada momento, cada día, y Él lo lleva de la mano y usa su palabra para enriquecer su mente y orientarle para tomar buenas decisiones en la vida y vivir con propósito? El Espíritu Santo, usted está convencido que Él es el que obra en la vida de usted y se llena de gracia y se llena de poder, y aquello que hace el Señor en su vida usted no lo puede callar,
arde su corazón, arde sus pies, arde su boca de anunciar el nombre del Señor con base a lo que Él está haciendo en su vida. Y esto es lo que tenemos aquí en Pedro, en Juan, en Esteban, ahora que está aquí surgiendo Esteban, pero muchos otros. Esa gracia, ese poder, no debe faltar. Por eso hace 8 días veíamos que el Señor quiere hombres valientes, que no se rajen, que no se quejen, hombres valientes, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, que proclamemos el nombre del Señor. Ya creímos y ahora vamos a ponernos en las manos del Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Y no importa si usted no tiene mucha letra. No importa si usted no conoce mucho de Biblia, pero tiene a Cristo en su corazón. Y lea la Biblia. El Espíritu Santo le va a instruir por medio de la Biblia. Hace años compartía y les decía que una hermana fuimos a visitar en un pueblo y esa hermana llegó en un hogar, tocó la puerta, abrió una señora y la hermana le dijo: le traigo un mensaje importante. Y dijo la señora de casa: no sé leer. Y dijo la hermana: yo tampoco sé leer, pero mire lo que dice la Escritura. Y le empezó a compartir. Esa persona recibió a Cristo. Y en esta colonia se levantó una iglesia. Ella fue la persona que recibió a Cristo. Una persona sin letras. Apenas platicaba un hermano y decía: le hablamos a una persona. Esa persona es una persona que trabaja con el gobierno y tiene una posición muy alta, pero le hablamos de Cristo. Recibió a Cristo y ya se le habló a toda su familia. No importa, personas sin letras, personas de una preparación muy alta, reciben a Cristo. Lo que se necesita es ese timón, es ese poder, es esa gracia. Porque dice el versículo 10, miren, leemos el versículo 10, ante la oposición, discutiendo con Esteban, dice así, leemos: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían. Hermanos, ¿qué tenía Esteban? Mucha sabiduría. ¿Y saben qué tenía, hermanos? Eso lo dice el versículo, ahorita les voy a decir, creo que el versículo 3 hasta el versículo 50. ¿Qué conocía Esteban? ¿Qué conocía? Vamos a ver. Versículo 3. A partir del versículo 2, vamos a leer un poquito. Leemos, hermanos, con usted su Biblia y leemos. Versículo 2 del capítulo 7 dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Qué hace Esteban? Empezar a explicar a los libertos y a los de Sirene, a de Alejandría y todos los que están ahí reunidos, les empieza a explicar
la historia de Israel, empezando con Abraham, y sigue con Isaac, y sigue con Jacob, y sigue con el pueblo de Israel en Egipto, y continúa con la plática en el desierto, cuando Israel está en el desierto, y después cuando pasa el Jordán, y después cuando pasan y entran a Jericó y se destruye esa ciudad, y sigue por toda la historia de Israel. Y vamos a leer los últimos versículos que les dije, ahí en el capítulo 7, versículo vamos a leer desde el 43, 44 de este capítulo 7. Dice así, vamos a leer desde el 43. Dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que habían visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no mora en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Fíjense bien cómo explica Esteban. Desde Abraham hasta este lugar. Toda la historia de Israel. Y en eso se basa la sabiduría de Esteban. Era un hombre conocedor del Antiguo Testamento. Estos hombres, Pedro, Juan, conocían muy bien el Antiguo Testamento. Apolos, Bernabé y otros conocían muy bien el Antiguo Testamento. Se dice ahora que los judíos, un buen judío, conoce de memoria el Antiguo Testamento. De memoria. Se lo puede platicar, versículo por versículo. Así era. Conocía las Escrituras. Sabía lo que hablaba. Sabía a quién se refería. Estaba lleno de sabiduría. ¿Y de qué, hermanos? ¿Y de qué? ¿Qué dice ahí el versículo 10? Pero no podían resistir a la sabiduría. ¿Y qué? Y al Espíritu. Y aquí Espíritu habla del Espíritu Santo. Y al Espíritu con que hablaba. Conocía muy bien las Escrituras. Estaba convencido del Evangelio. Convencido que Cristo es el Señor. Entonces, aquellos hombres que estaban en contra de Esteban, que estaban discutiendo con él y lo confrontaban, y se quedaban asombrados. Y vamos a leer qué hicieron. Vamos a leer qué hicieron estos hombres. Versículo 11, versículo 12 y 13.
Vamos a ver, ¿qué hicieron primero? A ver, versículo 11. ¿Qué hicieron, hermanos? Sobornar. Entonces, ¿qué? Sobornaron. ¿Qué es eso de sobornar? Buscaron ahí también a una persona que conocía algo de la ley y le dieron dinero para que les apoyara. Sobornaron a unos para que dijesen, y no uno, sino unos, para que dijesen que le habían oído hablar palabras que, o sea, maldiciones. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra... Fíjense bien cómo obran los enemigos. Sobornan. Di esto, di aquello. Maldiciones contra Moisés y maldiciones contra Dios. Y Moisés era un hombre respetado por los hebreos, por los judíos. Y Dios, que los sabía conducir. ¿Qué hicieron primero? Sobornaron. 2, versículo 12. Dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. ¿Y qué? Arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos que falsos. Es el número 3. Primero sobornaron y luego soliviantaron al pueblo y después pusieron testigos falsos. ¿Qué decían esos testigos falsos? Este hombre no cesa de hablar palabras que blasfemas. Fíjense bien, cuando usted habla de Cristo Jesús, alguien va a pensar que usted está diciendo ¿qué? Blasfemas, insultos. Insultos. ¿Sí? Esto es obra del diablo más que nada. Porque estorba para que usted no hable del nombre de Jesús. Y peor si usted tiene miedo. A ver, ¿quién tiene miedo aquí para hablar el nombre de Cristo Jesús? Levante su manita, ¿quién tiene miedo? ¿O quién no tiene miedo? A ver. Algunos saben qué. Gracias, hermano. Algunos saben qué dicen cuando se encuentra con una persona y ¿tú crees en Dios? Y no dice, ay, pues ojalá y no me pregunte más. Ojalá y no me pregunte más. Pero hay otros que todavía ni les preguntan y ya están allí explicando de Dios, aprovechando las oportunidades. Entonces aquí dice, el 13, en la última parte dice, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cambiará? No, transformará. Hay una parte en Romanos a donde dice que la salvación es por gracia de Dios. El hombre es hecho libre, es perdonado, es regenerado cuando cree en Jesucristo. Y no por la ley, no por las obras de la ley, sino porque Dios le da la capacidad a esa persona para que ponga su fe en Cristo Jesús. De esa manera es salvo la persona. Finalmente el capítulo 3, el último versículo, dice, con esto invalidamos la ley, no, de ninguna manera, sino confirmamos la ley, porque la ley habla de Cristo, los profetas hablan de Cristo. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo Jesús, está aceptando que la ley dice que Cristo es el Salvador. Entonces aquí, estas personas se valen de mentiras, se valen de la violencia y de otras cosas para impedir que la gente crea. Pero miren lo que tenemos aquí en el versículo 15. Leemos, por favor. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio juntos
Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? El rostro de un ángel. ¿Cómo estaba Esteban? Su rostro brillante, seguro, firme, convencido de lo que hablaba y se gozaba de lo que hablaba. Porque estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo. Y no hay duda que estaba sumamente consagrado al Señor. Porque en la fidelidad y el poder de Dios, de parte nuestra, debe haber consagración, firmeza. Consagración y firmeza. Y de ahí viene el valor. De ahí viene la palabra que predicamos. Esteban no se asusta. A pesar de que dice que lo arrebataron y lo pusieron ahí, dice arremetiendo, le arrebataron y le trajeron ante el concilio y pusieron testigos falsos y este hombre perdió. ¿Qué hace el Señor cuando usted y yo nos ponemos delante de Él? Cuando nos damos a Él, ¿qué hace Él? ¿Qué hace, hermanos? Nos da tranquilidad. Su corazón, su mente se va a rebosar de paz del Señor. Y va a fluir su palabra en nosotros para hablar de una manera certera el nombre de Jesús. A través de su gracia, a través de su Espíritu Santo. Porque es necesario proclamar su nombre. Y como vimos, la iglesia se le ha dado, a la iglesia se le ha dado esa virtud, esa gracia de proclamar el nombre de Jesucristo aquí y en todo lugar. Que los cielos, que los ángeles sepan que Alfa y Omega proclama el nombre del Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y quién es Alfa y Omega? ¿Quién es? Usted. Usted es el Omega. Y aquí de Río Blanco. A usted, a nosotros, se nos ha dado esa gracia. Se nos ha dado ese poder. Usted que ha sido regenerado. Usted que ha sido perdonado. Entonces el nombre del Señor debe ser conocido. Como dijimos al principio, que el mensaje, la predicación es un mensaje divino dado a los hombres, para los hombres. Porque en la mañana estábamos viendo que esto lo quisiera enseñar los ángeles. Pero no se le dio a ellos, se le dio a usted. Se nos dio a nosotros la dicha de proclamar su nombre. Y Pablo dice, a mí, que soy el más pequeño, el más insignificante, se me dio esa virtud de proclamar el misterio, el evangelio, el nombre de Cristo. Pablo, el insignificante. Aquí nosotros, los insignificantes, se nos dio esa bendición de hablar, de creer en nombre del Señor y de hablar en nombre del Señor. Y no estamos solos, porque la gracia y el poder de Dios allí está presente. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es darnos al Señor. Consagrarnos como lo hizo este hombre. Después de todo lo que dijo Esteban,
desde el versículo 2 hasta el versículo 50, a donde les dije del capítulo 7, y ya el versículo 51, veamos eso. Cuando estamos en el Señor, nuestro testimonio, como Esteban, su testimonio es firme, y nuestro testimonio debe ser firme, hermanos. Por eso vemos anteriormente que no diga usted estoy desanimado. Estoy desanimado. Porque Pablo no dice eso. Pedro no dice eso. No vemos a Jesús corriendo, huyendo. Una vez me dijo un hermano, oiga hermano, fíjese aquí, cuando yo empezaba en mi vida cristiana, aquí la gente, pues yo le hablo del Señor, pero algunos me insultan. Yo empezaba, apenas había creído y yo hablaba del Señor. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Voy a huir. Y él me dijo así de una manera sabia: mira, cuando veas a Jesús corriendo, huyendo, entonces tú síguelo. Tú huye. Pero si no ves a Jesús así, no huyes. Sigue a él. Porque él fue firme. Y aquí estamos. Miren cómo habla Esteban. Habla con sabiduría y le pega al corazón de aquellos hombres. Por eso el mensaje debe pegar al corazón. Un mensaje dado con gracia, porque Esteban aquí, ¿cómo le vemos ahí? Vemos ahí hablando con coraje a estos hombres. ¿Cómo vieron estos hombres a Esteban? ¿Cómo lo vieron? Como un ángel, ¿no? Como un ángel. El rostro como de un ¿qué? Ángel. Lleno de gracia, lleno de compasión, hablando del nombre de Jesús. Porque así empieza aquí en el capítulo 7, versículo 2, y les dijo: varones, hermanos y padres. ¿A qué manera de hablar, mis hermanos? Siempre hubo respeto. Y ya en el versículo 51 ya les habla y dice, vamos a leer, hermanos, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Capítulo 7, versículo 51. Vosotros resistís, ¿qué? Siempre al Espíritu Santo, es decir, se oponen al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, del Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Lo mismo que dice Pedro y Juan, dice Esteban: entregadores y matadores. Y entonces el 54. Pero bueno, aquí está el testimonio firme de Esteban. Y el 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjense nada más. Pero Esteban, vamos a ver, el versículo 55, pero pónganse en pie. Pónganse en pie, porque cuando ya hacen algunos así, ya hace mucho calor. Vamos a leer, mis amigos. ¿Cómo está Esteban? Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Y dice, mis hermanos, cuando el testimonio es firme.
Cuando el testimonio es firme, cuando estamos consagrados y decididos en el Señor, lo que usted, primero, va a resplandecer su rostro. Segundo, aquí Esteban dice literalmente que vio la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús con el Padre, ¿sí? Y lo contó, lo dijo, lo platicó. Miren, cuando estamos decididos en el Señor, Dios se manifiesta. Lo que usted va a ver en medio de la oposición o de cualquier otra cosa que esté en contra de usted, con esa palabra que predica, lo que usted va a ver, únicamente lo que va a ver, hermanos, es a Jesús. Únicamente. Y el testimonio debe ser firme. La palabra debe ser firme. Por eso vivir en Cristo debe ser firme. Porque se manifiesta el Espíritu Santo. Un corazón consagrado. Una persona decidida. No solamente recibió, sino vive. Vivimos. Y vivimos aquí, vivimos allá, vivimos en casa y vivimos con la familia. En este caso con Esteban. Bueno, ellos, ya me imagino. Pero sigue diciendo el 57. Dice así, 57, hermanos. Entonces ellos, a ver, leemos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Fíjense bien, o sea, fíjense bien la furia, hermanos, la furia de estos hombres. En el versículo 54 dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, y le salía espuma por la boca de tanto coraje. Porque dice, le crujían los dientes. Yo vi una vez un hombre así, hermanos. Me tocó verlo ahí en la Ciudad de México. Ahí con un amigo, íbamos en compañía. Y entonces, no sé, algo sucedió ahí, no me di cuenta. Pero el amigo que iba yo con él, él dijo, pues, ¿qué quieres? Y entonces empezaron a hacerse ahí de palabras. Yo era menor de edad. Y aquella persona, tanto coraje, pero tanto coraje, que le rechinaban los dientes y le espumaba la boca. Y agarraba sus puños y así, queriendo destrozar a la persona, al amigo con quien yo. Y yo he visto eso. He visto a personas también, hombres, mujeres, tanta furia que... Pero aquí era esto por el Evangelio. Fíjese hasta dónde llega. Sin embargo, podemos ver aquí a Esteban, firme en su testimonio, decidido. Nada le amenaza, nada le asusta. Y él dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El hombre decidido, la persona decidida, la iglesia decidida, lo que va a ver es la gloria de Dios. Así es, mis hermanos. Versículos 59 y 60. Mientras le apedreaban, dice el 59, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu,
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes este pecado. Fíjense bien, en lugar de odiar, en lugar de decir otras cosas, en lugar de confrontar, en lugar de sacar ahí su machetito como lo hizo Pedro, dijo: no les tomes en cuenta este pecado, lleno de gracia y de poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, cuando es así nuestra vida con el Señor, Dios nos prepara para soportarlo todo. ¿Cree usted esto? Dios nos prepara. Dios nos prepara. Entonces el testimonio debe ser firme, porque lo que Cristo Jesús hizo por nosotros es firme. Y yo les animo, hermanos, yo les invito a cada uno de ustedes: pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Demos nuestra vida al Señor, en cuerpo, en alma, en espíritu, con todo nuestro corazón, y fielmente, con un testimonio firme, decidido, anunciamos su nombre. Y Él nos va a llenar de su gloria. Él nos va a llenar de su gloria. Vamos a estar llenos de gracia y de poder, como lo hizo con Esteban. Como lo hizo, así lo va a hacer con nosotros. Yo les animo, hermanos, no desmayemos. No digamos: ya no voy a anunciar el nombre de Jesús. No digamos nada de aquello. Si usted está desanimado, en su vida espiritual, y usted, como dijo una persona, creo que yo ya no voy a seguir, reafírmese. Perdón, Señor, perdón. Aquí estoy. No tome en poco lo que Cristo Jesús ha hecho por usted. Les invito a ponerse y vamos a orar y decir dos cosas. Perdón, Señor, porque en ocasiones yo he dudado o he tenido ese sentir de desmayo. Perdón, Señor. Y aquí estoy. Le invito a poner su vida en las manos del Señor. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Y que usted sea el instrumento por el cual otros conozcan a Cristo. Que ese evangelio, que ese nombre de Jesús fluya y fluya a través de usted. A través de mí. Sigamos adelante. Porque estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de bendición. Y en estos tiempos tan complicados, el nombre de Dios allí está firme. La gloria de Dios allí está firme. Su evangelio se sigue predicando. Prediquemos su nombre. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, porque podemos ver aquí a Esteban haciendo frente con tu poder, con tu Espíritu Santo, proclamando tu nombre, diciendo quién eres tú a toda esa multitud, a todos esos opositores. Y finalmente su cuerpo fue puesto delante del joven Saulo, que después fue rescatado por ti, y él proclamó su nombre con toda fidelidad. Ahora estamos nosotros aquí. Este es nuestro tiempo. También hemos creído, y con toda seguridad, que Cristo Jesús es nuestro Señor. Y tú nos enseñas que este es el mensaje que debemos proclamar: el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, aquel que fue crucificado y resucitó, ascendió y viene pronto. Señor, que tu poder, que tu Espíritu Santo sea el que nos llene de tu gracia,
de modo que nosotros podamos anunciar ese nombre con valor, con firmeza, con nuestra vida consagrada a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, porque uno que otro se siente desmayado en su fe, en su vida espiritual. Perdona ese pecado y que cada uno levante ese ánimo y disponga su vida, se ponga delante de ti y nos ponemos delante de ti, nos postramos delante de ti, Señor. Que tú nos santifiques, que tú nos perdones, que tú purifiques nuestra mente y nos llenes de valor, nos llenes de tu poder, porque es necesario que tu nombre sea conocido a través de nosotros. Te damos gracias, Dios. Bendecimos tu santo nombre, porque hemos sido rescatados y ahora somos las personas que tú quieres usar para que otros te conozcan y tu nombre sea glorificado aquí y en todo lugar, en los cielos y en la tierra. Gloria a tu nombre. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentarse.